buenas noches. Si pueden ir situándose, hermanos, todos en el capítulo 23 del libro de Génesis. Vamos a entrar, hermanos, a esta enseñanza que titulé, pues, lo que es el mayor evento, hermanos, en este capítulo completo, que es la muerte y la sepultura de Sara, esposa de Abraham. De Sara, la esposa de Abraham. Y antes de entrar con la lectura, hermanos, voy a hacer una breve repaso del capítulo 22 que acabamos de pasar. Vimos, hermanos, la enseñanza del capítulo 22 que titulé Una fe perfeccionada, donde vimos, hermanos, cómo el elegido, el patriarca Abraham, por decirlo así, recordarán que yo les decía así, se graduó con honores cuando su fe fue probada porque Dios le pidió que le sacrificara o le ofreciera en ofrenda agradable la vida de su unigénito, Isaac, el hijo de las promesas. Y vimos, hermanos, un Abraham que tropezó una y otra vez, al menos 3 veces registradas en la Biblia, y vemos cómo en este punto de su desarrollo de fe, de espiritualidad, de caminar cerca del Señor, finalmente, hermanos, de su fe se vio perfeccionada, es decir, desarrollada, y no dudó, sino que fue con decisión hacia el monte Moriah a sacrificar a su unigénito, a Isaac. Vimos, hermanos, también con este relato algo muy importante, ¿verdad?, de la conversación de Abraham con su hijo Isaac cuando subían al monte, hermanos, a ofrecer el holocausto. Que Isaac, desconcertado, dice, bueno, padre, pues llevamos la madera o la leña, llevamos el cuchillo, llevamos para hacer el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Verdad? Isaac, hermanos, ignoraba que él era la ofrenda, hermanos, para ser sacrificada en adoración a Dios. Sin embargo, hermanos, vemos que en este relato sale de la boca de Isaac el cordero, ¿dónde está? Y sale de la boca de Abraham diciéndole, como en una profecía, hermanos, anunciando lo que vendría miles de años más tarde o cientos de años más tarde, y le dice, hijo, Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio. Jehová se proveerá de cordero. Recordarán, hermanos, que lo que aparece cuando ya Abraham está a punto de arrebatar la vida de su amado hijo tan anhelado, vemos, hermanos, que Dios, ¿verdad?, por medio de un ángel le dice, detente, ya se ha probado tu fe. Se puede decir, tu fe ya es probada, ya es, en el examen ha pasado con 10. Sabemos que tú temes a Dios, que lo respetas y amas su nombre profundamente tanto que no le rehusaste ofrecer lo que más amabas en esta tierra, o una de las cosas que más amabas en esta tierra o de las personas, que era tu unigénito Isaac. Entonces, hermanos, recordarán un elemento curioso que después Abraham mira y a sus espaldas está un carnero trabado de sus cuernos. Y les decía, hermanos, que aquí estaba como, por decirlo así, el misterio, porque ellos pensaban en un cordero, pero Dios proveyó físicamente un animal que no era un cordero, sino era un carnero. Que recordarán, hermanos, es la etapa madura de un corderito que no tiene cuernos, y el carnero es un macho de ovejas, pero ya desarrollado, que tiene cuernos con cuales defenderse. Entonces, hermanos, yo les decía que esto lo conectábamos hasta la aparición de Juan el Bautista, y cómo, hermanos, a él Dios le dio la tarea de presentar al Mesías, al Salvador del mundo, al pueblo de Israel. Y que cuando él venía al Jordán, hermanos, este mayor de los profetas, Juan, dijo, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así, hermanos, vimos esta enseñanza en esta fe perfeccionada, donde podemos contemplar el Cordero que esperaba Isaac, el Cordero que esperaba Abraham, diciendo, Jehová se proveerá de cordero. Finalmente, hermanos, había aparecido el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, la ofrenda agradable enteramente, que sacia al Padre, hermanos, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, hermanos, pues básicamente esto es en breves palabras lo que vimos en el capítulo 22, que es uno de los capítulos más maravillosos, porque nos revela esta parte gloriosa de nuestro Evangelio, el cual queremos hasta el día de hoy. Nos ofrece la confirmación o el anuncio antelado de Dios de que el Cordero Jesús sería provisto por él mismo
como sacrificio agradable, hermanos, por medio del cual no moriríamos, sino que viviríamos, escapando de la muerte por nuestros pecados, a fin de que Dios mostrara sus riquezas de misericordia, hermanos, para con la iglesia, que somos todos nosotros que como Abraham tenemos la justicia de Dios por la fe en el Cordero que quita el pecado del mundo, en Jesús. Bien, hermanos, pues me acompañan en una breve oración, por favor. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Padre amado, santo, porque nos das estos momentos, Señor, que tenemos con vida. Y te agradezco, Señor, por permitirme esta dicha de estar aquí delante de mis hermanos para poder meditar en otro capítulo más de tu santa palabra. Para que, Padre, rogarte en esta noche, tu Espíritu Santo se manifieste, abra los ojos de nuestro entendimiento, podamos contemplar las bellezas de tu palabra, de tu evangelio, el cual nos ha hecho libres, nos ha dado perdón de pecados y la inmortalidad, la vida eterna. Nos ha hecho entrar en una amistad que nada puede distanciar, que nada puede romper, pues tenemos una amistad o una afiliación familiar por medio de Cristo contigo, oh Padre, que es inquebrantable. Gracias te damos, Padre, porque nos has amado así, con ese amor eterno en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que nos bendigas en esta hora, Señor, en estos momentos. Que tu nombre sea ensalzado, Padre, y tu palabra te engrandezca, Señor, porque tú eres digno de toda honra y toda gloria. Gracias, Padre. Gracias te damos por tu amado Hijo Jesucristo y rogamos que el Espíritu Santo guíe esta predicación, Señor, y que pueda edificar, pueda contribuir para el conocimiento y el entendimiento de la fe de todos mis hermanos de esta iglesia de La Joya. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos ahora sí con la lectura del capítulo completo. Génesis capítulo 23, son 20 versos, dice: y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, 127. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer el duelo o el luto a Sara y a llorarla. Y levantóse Abraham de delante de su muerto y habló a los hijos de Het, que se entiende, hermanos, son los naturales de Canaán, cananeos, diciendo: peregrino y advenedizo soy entre ustedes. Denme heredad de sepultura con ustedes y sepultaré mi muerto de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y dijéronle: óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas, sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres tu muerto. Y Abraham se levantó e inclinóse al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tienen voluntad que yo sepulte mi muerto de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de ustedes. Este Efrón hallábase entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham: en oídos de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. Delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, ruégote que me oigas, yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerto. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata, que entre hermanos, que era un equivalente de unos 23 a 25 kilos de plata. ¿Qué es esto entre mí y ti? Entierra pues tu muerto. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo. Y oyéndolo los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes, hicieron el negocio. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela,
enfrente de Manré, la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todo su término alrededor. Por de Abraham en posesión a vista de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela enfrente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había por de Abraham o a nombre de Abraham en posesión de sepultura adquirida o comprada de los cananeos, de los hijos de Het. Bien, hermanos, pues ya hemos hecho la lectura de todo este pasaje, todo este capítulo. Y pues, hermanos, como primer punto tengo obviamente lo que es pues la pérdida del ser amado de Abraham, que es su esposa, hermano, Sara, la que también es llamada, hermanos, la señora libre, la que también es llamada o recibe el título por Dios de madre de naciones. El pasaje, hermanos, comienza así, con este hecho triste para nuestro padre Abraham. Pues la madre de naciones, Sara, había llegado al final de su propósito en la tierra, hermanos. ¿Cuántos años vivió? 127. 127 años y falleció, hermanos, Sara, dejando viudo a un Abraham de 137 años, pues le llevaba 10 años de diferencia. Y ya con un niño que ya se había prácticamente, hermanos, convertido en un hombre, pues Isaac tenía unos 36 o 37 años de edad cuando su madre murió. Se nos dan datos, hermanos, de que muere en la ciudad de Kiriat Arba, que es conocida como Hebrón, una ciudad, hermanos, que más adelante en la historia de Israel se convertirá en un lugar muy importante, esta región de Hebrón, ya que para la historia del segundo rey de Israel, que es David, fue, hermanos, una región o la primera región donde él fue reconocido como rey por parte de dos de las tribus de Israel, que eran las de Leví y la de Judá. Una de las cosas, hermanos, que nos dice el relato es que Abraham sufrió por la pérdida de su esposa, como es evidente y como es normal o natural, hermanos, para cualquiera que pierda un ser querido, y más un ser tan allegado, tan cercano, como lo es tu pareja no matrimonial. Abraham hace duelo por la partida de su esposa, hermanos, y dice la Biblia que llora por ella. En el comentario, hermanos, que utilizo para ver un poquito de información de cómo es que hacían ellos el luto, o cómo se documenta o se sabe cómo hacían el luto en esa región para la época, hermanos, dicen que era común que ellos empezaban hasta arrancarse el cabello, y ellos, hermanos, herían su pecho, golpeaban su pecho como expresión de profundo dolor, hermanos, que ellos estaban viviendo ante la pérdida de un ser querido o de un ser amado. Entonces, hermanos, podemos imaginar que era lo que hacía Abraham si consideramos las prácticas que eran comunes de esa época y en esa región. Y es que, hermanos, esto lo único que nos indica es que la muerte de un ser tan allegado para nosotros es un dolor, hermanos, fuerte, profundo. No es cualquier cosa, hermanos, es un dolor muy profundo. Y yo creo que para los que ya han vivido una situación así, pues creo, hermanos, que pueden conocer qué tanto duele cuando pierdes a alguien tan allegado y tan amado. Algo, hermanos, que la Biblia nos relata es que, si se fijan, hermanos, la Biblia no nos pide que seamos insensibles ante la pérdida de un ser amado o de un ser querido. Porque a pesar, hermanos, de que, por ejemplo, podamos decir, bueno, pero si Abraham sabía que Sara iba a resucitar y iba a estar por toda la eternidad con Dios en el reino venidero, pues, ¿por qué llora? ¿O por qué ha de entristecerse? ¿Por qué ha de hacer su luto y arrancar su cabello y golpear su pecho? ¿Por qué ponerse triste, hermanos? Pero, pues lo que nos menciona la Biblia, hermanos, es que la Biblia no nos prohíbe esto. Antes, yo creo que lo ve muy humano, algo muy de nosotros, hermanos, porque Dios mismo que creó este cuerpo, lo hizo así con esas disposiciones, hermanos, para que podamos sentir. Y más aún, hermanos, nosotros en este tiempo que la Biblia dice que por cuanto hemos creído, si teníamos un corazón de piedra, dice que el Espíritu Santo nos lo hace un corazón de carne. Eso lo que indica, hermanos, es que Dios ha aumentado tu sensibilidad.
en las cuestiones, hermanos, que tiene que ver con sentir profundamente las cosas que vives. Entonces, hermanos, yo creo que es muy natural y de hecho creo que es lo más normal y lo que debería de ser, que cuando nosotros, hermanos, perdamos nuestra pareja, obviamente, hermanos, vamos a derramar lágrimas, un llanto profundo, no sé, hermanos, si hasta pasar quizá 1 o 2 días sin tener ganas de comer, no sé, hermanos, no sé, cada uno lo va a vivir a como le toque sentir, hermanos, en ese momento. Yo ahorita tengo muy fresco la expresión de, pues, el hermano Alfonso, y ver a mi papá cómo se despidió de él, fue algo, hermanos, que realmente fue muy profundo para mí, el verlo así, a mi propio padre, derramarse en llanto, y es algo, hermanos, que no debemos de privarnos de hacer, hermanos, algo que está permitido por Dios que hagamos nuestro duelo, porque aún, hermanos, esto yo creo que es hasta para sanidad de nuestro corazón, de nuestra alma, el podernos desahogar y expresar el llanto, hermanos, expresar lo que sientas en ese momento por esa persona, hermanos, que sabes que ya no va a estar más contigo en esta vida, hermanos, en esta tierra temporal. Entonces, hermanos, es algo que yo quería cerrar hasta ahí. Nosotros como cristianos no estamos exentos, hermanos, a no sentir. Al contrario, tendremos mayor sensibilidad al tener un corazón de carne, altamente sensible. Nuestros sentimientos van a estar a flor de piel, hermanos, y está bien. Solo, hermanos, no debemos caer en una depresión o pasarnos una vida entera llorando ante esa pérdida, evidentemente. Creo que nosotros, hermanos, vamos a pasar nuestro luto, pero, hermanos, evidentemente no nos podemos quedar toda una vida en luto, sino que a su tiempo, hermanos, Dios sanará nuestras heridas y el desahogo hará, hermanos, que entendamos que la vida sigue y que si estamos con vida es porque Dios todavía tiene cosas que hacer, hermanos, con nosotros. Bien, hermanos, eso es por primer punto. Por segundo punto, hermanos, quería hablarles de la relación de Abraham con los cananeos. Viendo primeramente, hermanos, la identidad de Abraham. Esto me encanta, hermanos, porque los que han leído Hebreos, y si se recuerdan, cuando lo predicamos ya todo el libro de Hebreos expositivamente, verso a verso, hace alusión a esta presentación de Abraham delante de los de Canaán. Hermanos, porque Abraham ya llevaba muchos años viviendo allí en Manré y cambiando por ahí de sitio, pero siempre en los alrededores de la tierra de Canaán. Y a pesar de que llevaba muchos años, hermanos, viviendo allí en esa región, él a sí mismo, hermanos, se concebía o se veía como un extraño y alguien ajeno a la tierra de Canaán. Y es algo como paradójico, hermanos, porque ustedes saben que por decreto de Dios o por promesa de Dios, la tierra de Canaán le había sido entregada a Abraham por herencia, porque eso entraba dentro de las promesas, que la tierra de Canaán sería de Abraham, hablando de su descendencia cientos de años más tarde. Y sin embargo, hermanos, aunque Abraham estaba consciente de esta promesa de Dios, que la tierra de Canaán era suya por promesa, aún, hermanos, a sabiendas de esto, Abraham se presenta delante de ellos como un peregrino y un advenedizo. Usa esas palabras la Reina Valera 1909, que quiere hablar, hermanos, de alguien que es como un nómada, que vive allí, pero no es de allí y no se identifica con la mayoría de los, ¿cómo se puede decir, hermanos? Ciudadanos naturales de la tierra de Canaán. Él no se identifica como uno de ellos. Él no, hermanos, encuentra relación alguna con ellos. Y es evidente por qué. Porque los cananeos, hermanos, tenían sus propios falsos dioses, demonios a los que ellos adoraban. Y Abraham, hermanos, tenía una fe que es el monoteísmo, de dar adoración a un solo Dios, al único verdadero. Y es por eso, evidentemente, que Abraham, hermanos, no se podía sentir en casa estando en la tierra de Canaán, porque su forma de pensar y su relación con Dios, hermanos, lo hacía chocar con todos los habitantes que lo rodeaban en la tierra prometida de Canaán. Por eso se presenta ante ellos así: yo soy no más que un extranjero entre ustedes y un extraño. Yo no soy de esta tierra. Esto, hermanos, antes de ir al texto, quería hacerlos esto, hermanos, porque esto hace que cobre un mayor sentido la historia. Y es que, hermanos, en su condición Abraham de extranjero y extraño en la tierra de Canaán, no siendo un ciudadano natural de la tierra, ocurría algo, hermanos, que él en su posición como extranjero,
él, hermanos, podía habitar dentro del país, podía ser un residente o un colono de la tierra de Canaán, pero ¿sabes a qué no tenía derecho, hermano? No tenía derecho a tener tierra a su nombre si no era natural de la tierra de Canaán. Este dato, hermanos, lo tomé del comentario de Jamieson, Fawcett y Brown, y ellos, hermanos, describen esto, que era una categoría en la cual él podía vivir entre ellos como un arrendatario, como alguien que está ahí, pero que no podía poner ninguna parte de la tierra a su nombre por la simple y sencilla razón de no ser un natural de la tierra de Canaán. Así que Abraham no tenía derecho a tener propiedad alguna a su nombre en la tierra de Canaán. Entonces, hermanos, ahora sí voy a aludir a Hebreos capítulo 11, versículos 13 y 16, porque el Nuevo Testamento nos da luz de por qué Abraham se presentaba así y se sentía así como un extraño entre ellos. Voy a leérselos, Hebreos 11, 13 al 16. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y saludándolas, y confesando, y ahí lo toma de Abraham, hermanos, es decir, confesando que eran peregrinos y advenedizos o extraños sobre la tierra. Y dice la explicación, hermanos, de Pablo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ser parte de una nación, que si se acordaran de aquella de donde salieron, ciertamente hablando de Ur de los Caldeos, cierto tenían tiempo para volverse, pero no se volvieron porque, dicen, pero porque deseaban la mejor. ¿Cuál? Es a saber, la celestial, una ciudadanía celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado o preparado, construido, alistado ciudad, pero celestial para ellos. Entonces, hermanos, aquí podemos aún aprender esto de la narrativa que estamos leyendo, de que Abraham se sintiera como un extraño y un extranjero sobre la tierra de Canaán, indicaba, hermanos, que él esperaba una herencia de Dios más gloriosa que esta tierra, que un pedazo de tierra en este mundo, que él esperaba, hermanos, una ciudad celestial, no construida por Dios, hermanos, directamente, y él quería ser ciudadano, pero de esa Jerusalén celestial, hermanos, que también Pablo llama, y que él dice que esa ciudad celestial era figura de Sara, la mujer de Abraham. Bien, hermanos, una vez que tenemos esto claro, pasamos a la petición de Abraham, y es que, como ya pudimos ver, ante la muerte de su esposa Sara, ocurre un problema, hermanos. Él tenía que darle sepultura y necesitaba un lugar en la cual pudieran, hermanos, estar, por decirlo así, para siempre, los restos o el cadáver de su amada esposa, Sara. Entonces, hermanos, esto involucraba de que un problema para Abraham, porque ¿cómo le iba a hacer para tener, hermanos, una tierra a su nombre si por ser extranjero no tenía ese derecho? Entonces, hermanos, es donde vemos que entra su relación con los hijos de Het, con los hititas o eteos, y él, hermanos, les expresa su necesidad y les dice, pues es que mi esposa ha fallecido y necesito una cueva donde darle sepultura, donde tener sus restos. Y vemos, hermanos, cómo los hijos de Het lo tenían en una alta, ¿cómo se dice, hermanos? Posición, lo reconocían como alguien grande, un gran líder, un buen líder. Porque ellos, hermanos, cuando se refieren hacia él, con la petición de que quiere Abraham un lugar para sepultar a su esposa, ellos, hermanos, se refieren a Abraham como Señor mío y príncipe de Dios. Es algo curioso, hermanos, que estos cananeos se hayan referido de esa semejante forma, o sea, con un profundísimo respeto, honor, honra, casi, hermanos, como si Abraham fuera un rey sin serlo, porque era un extranjero, hermanos, entre ellos. Sin embargo, ellos se refieren a él, Señor mío y príncipe de Dios. O sea, que ellos reconocían, hermanos, que el Dios de Abraham lo había bendecido, hermanos, lo tenía firme, y que, por decirlo así, tenía una cobertura, hermanos, especial ese hombre. Y por eso, hermanos, era digno de respeto aún entre ellos, los paganos o los adoradores de ídolos. Entonces, hermanos, eso es algo que quería que notaran ustedes, el concepto que los cananeos tenían de Abraham, Señor mío y príncipe de Dios.
Algo, hermanos, que yo, pensándolo, pude conectar, hermanos, en que precisamente los cananeos, al estar como fuera del pacto, como ser gentiles o no de la nación de sanguínea de Abraham, tuve, hermanos, esa reflexión teológica de ver el evangelio allí, en de cómo, hermanos, otros de la misma casa de Abraham quizá no tenían ese concepto de Abraham, y cómo, hermanos, los gentiles que le rodeaban podían referirse a él como Señor mío y príncipe de Dios. Algo, hermanos, que me hizo pensar a mí en cómo el evangelio anunciaba, hermanos, recordarás el desprecio de la propia nación de Israel por su Mesías, pero el abrazo, hermanos, o la aceptación, por decirlo así, universal o general de las naciones del Cristo, hermanos. Y esto vino a mi mente con estas expresiones de ver cómo los cananeos, siendo paganos, decían Señor mío y príncipe de Dios, dándole un reconocimiento al patriarca Abraham. Y esto, hermanos, me hizo ver referencia a nosotros, ¿no? Que de México, de Colombia, en Europa, en Asia, muchos hermanos ahora se refieren a Jesús como Señor mío y príncipe de Dios, o el que está por encima de toda autoridad, porque Dios le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Entonces, hermanos, también eso no quería dejarlo pasar. Último punto, hermanos, es Abraham y su compra definitiva sobre este lugar y esta cueva llamada Macpela, y le puse primicias de la tierra de Canaán. Si se fijan, hermanos, hay algo curioso en la conversación que tienen los cananeos con Abraham, porque ellos, hermanos, escuchan su petición y luego, hermanos, como que se la ponen fácil y le dicen, no, ninguno de nosotros, siendo tú un príncipe de Dios, un Señor, ninguno de nosotros se va a rehusar a que hagas uso de alguno de los mejores sepulcros que nosotros tengamos a disposición. Sin embargo, hermanos, como que lo dicen, pero como que temen en entregárselo a Abraham. Pero yo creo que probablemente porque ellos saben que Abraham no tiene derecho a tener una posesión siendo un extranjero. Y aunque lo dicen, hermanos, no lo hacen. Entonces Abraham, hermanos, como que detecta que el principal, que se puede entender que gobierna la región, es Efrón, hijo de Zohar, y dice, intercedan ustedes ante Efrón, hijo de Zohar, para que él pueda venderme esta propiedad, para yo tener donde enterrar o sepultar a mi esposa. Y eso sí, hermanos, hacen ellos. Se ve que ellos convocan a Efrón, lo hacen llamar y le dicen, mira, pues este forastero, este extranjero, quiere comprar un lugar para sepultar a su esposa. Como que escúchalo a lo que él requiere, porque él es se puede decir, un hombre excepcional, es un hombre que está respaldado por su Dios le ha prosperado, le ha guardado. O sea, me imagino, hermanos, que conocían un poco de lo que Dios había hecho con Abraham. Y dicen, pues ahí está, dejamos la situación, digamos, ante el líder, ante el gobernante. Y bueno, hermanos, vemos que finalmente llega Efrón y él dice, pues mira, la tierra esta donde tú quieres sepultar a tu esposa, pues tiene un costo de 400 ciclos de plata. Que yo vi, hermanos, una conversión decían que era entre 23 a 25 kilos de plata. Yo hice ahí una equivalencia a lo que hoy por hoy estaba más o menos el kilo de plata, y me salió alrededor de hoy actualmente como $1,000,000, que sería el equivalente a nuestro día. Entonces, hermanos, algunos comentaristas dicen que el precio que le dieron a Abraham era exagerado, o sea, que lo ven para su tiempo, que le estaban dando un sobreprecio. Quizá, hermanos, como sucede entre los mercaderes, como diciendo, ahorita que tienen la necesidad, necesita un lugar, está, digamos, con la urgencia, y además sabemos que tiene dinero y Dios lo ha prosperado muchísimo, como que dicen, pues vamos a tirarnos a lo más alto, 25 kilos de plata, es lo que vale ese lugar. Y luego ellos, hermanos, como me da un poquito de risa porque hasta le dicen, pero ¿qué es esto entre tú y nosotros? O sea, entre la prosperidad que hay entre nosotros, ¿qué tanto es 400 ciclos de plata? ¿Qué tanto es 25 kilos de plata? No es la gran cosa, tómala. Y Abraham, hermanos, nada más se ve que estaba esperando a escuchar y que todos los ancianos de Het estuvieran testigos, hermanos, de cuánto le daban el precio de la heredad para él desembolsar, hermanos, la cantidad. Y entonces, hermanos, pasar a ser propietario de ese lugar. Y vemos que así lo hace, hermanos. Vemos que Abraham oye la cantidad, dice que ahí mismo pesa la plata y dice, ustedes están por testigos, Efrón ha hablado,
El líder, el gobernante ha hablado y me ha autorizado que sea yo propietario de esta ciudad entre ustedes, a la cual no tengo derecho, pero por él voy a poder adquirirla y a precio de tantos kilos de plata. Y vemos, hermanos, que el negocio se concreta y Abraham pasó a tener una primicia, hermanos. O sea, una pequeña parte de la tierra prometida, una pequeña parte de Canaán pasó a ser en su día de Abraham, a ser de su posesión. Pero ¿cuál es a lo que voy, hermanos, yo que considero más importante de este relato? Que Abraham pasó a tener una primicia, hermanos, o como un anticipo pequeño de lo que sería en el futuro la tierra de Canaán, herencia toda de su descendencia en Isaac. Es que, hermanos, que él pudo comprar esta tierra, esta primicia de la tierra prometida, a causa de la muerte de su amada señora Sara, la madre de naciones, la cual por medio de la fe en Jesús es madre espiritual de todos nosotros. Y yo creo, hermanos, que ya te imaginas hacia dónde voy y por qué hago este énfasis de cómo la causa por la cual Abraham consiguió obtener una pequeña parte de la tierra de Canaán prometida fue a causa de la muerte de su amada esposa Sara, nuestra madre espiritual, la madre de naciones. Hermanos, quiero que vayan a leer 1 de Pedro 3, versículos 5 y 6. Porque también, hermanos, esto es algo que yo quería que conocieran, porque ustedes saben, hermanos, que entre nosotros como protestantes, evangélicos y católicos hay unas rencillas, hermanos, en cuanto a la excesiva exaltación que los católicos le dan a María, a la cual ellos tienen por madre. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. A la cual los católicos llaman madre. Y a lo cual, hermanos, ustedes pueden ver que ninguno de los apóstoles llamó madre. No hay evidencia en la Biblia, hermanos, que ellos la hayan considerado así a María. Pero sí hay evidencia en la Biblia, hermanos, de que los cristianos, y más que nada en un apóstol como Pedro, vemos, hermanos, que él hace de Sara, la madre de naciones, la madre, por decirlo así, espiritual de todos nosotros. Mira, dice así, 1 de Pedro 3, 5 y 6, porque así también se ataviaban o se arreglaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas o sometidas a la autoridad a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y dice, de la cual ustedes son hechas hijas, haciendo bien, y no son atemorizadas o espantadas de ningún pavor o de ningún tipo de miedo. Si te fijas, hermanos, el verso 6 conecta y el apóstol Pedro, hablando de una enseñanza directa sobre la vestimenta y la conducta de las mujeres del Antiguo Testamento y señalando a Sara, pone a Sara, hermanos, como madre de las cristianas, de las creyentes. Y dice, de la cual ustedes son hechas hijas. De manera, hermanos, de que si la Biblia habla de una persona a la cual podemos tener en concepto de madre espiritual, no es María, sino es Sara, la mujer de Abraham. ¿Por qué? Porque también a Sara, hermanos, se le dio la promesa. Y Dios le dijo a Abraham, tú pasarás de ser Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de naciones. Pero también tu mujer, Sarai, que significa mi princesa, pasará a llamarse Sara, que ya le quitas el mi de posesión de Abraham, ya es la señora, la que es señora. Y ella será madre de naciones. Y por eso, hermanos, que toda la iglesia compuesta de muchas naciones se cumple esta promesa de Dios. Pues nosotros por la fe estamos conectados, hermanos, a Abraham, padre de naciones, pero también a Sara, madre de naciones. Y en esto se cumple, hermanos, la palabra fiel y eterna de nuestro Creador. Pues bien, hermanos, llegamos a la reflexión teológica y en esta narrativa, hermanos, me quedo con lo que el Señor nos deja ver respecto a su eterno propósito, que ustedes saben cuál es, el Evangelio de Jesucristo. Pues nosotros, hermanos, como Abraham, no teníamos derecho alguno a ser hechos herederos de la gloria de Dios. Así como Abraham no tenía derecho a ser dueño de una parte de la tierra de Canaán, siendo forastero, siendo extranjero.
Sin embargo, hermanos, así como la muerte y sepultura de Sara, que es figura del nuevo pacto, provocó que Abraham tuviera un anticipo o primicia de la herencia de la tierra de Canaán, así también ahora, hermanos, nosotros, a través de la muerte y sepultura de Jesús, hijo según la carne de Abraham y Sara, nos ha sido concedido el honor de ser salvos por la gracia de Dios y de ser herederos de las promesas, herederos, hermanos, no de una tierra aquí en este mundo, sino de la ciudadanía celestial, de la Jerusalén de arriba, hermanos. Gracias a la muerte y sepultura de Jesús, el Hijo de Dios. Así que aprovecho con esto para también hacer el llamado a los que hasta aquí nos pueden estar visitando y a los que hasta aquí, no siendo cristianos, nos escuchan por las redes sociales. Amigo, mira, Jesús con su muerte estableció un nuevo pacto, una nueva alianza de relación con el hombre. Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, y partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Pues para ser herederos era necesario, como dice Hebreos, que el testador muera, que el que hace el testamento muera. Pues solamente con la muerte del que hace el testamento es válido lo que se está heredando. Así como en su caso Sara, a su muerte, hizo que Abraham recibiera una primicia de la Canaán prometida. Así, estimado amigo que nos ves, detente un momento y concientízate en esto. El Señor puede salvarte y perdonar todos tus pecados y darte una herencia celestial, no terrenal, y alcanzar una forma de cuerpo que no podemos entender, y hemos visto el domingo la glorificación, que es la inmortalidad. Y lo puedes obtener no por quien eres, no por lo que haces o has hecho, no por el dinero que puedas ofrecer. No, nada de esto te alcanza para tener parte en las promesas gloriosas de Dios. Tienes que saber que es por la muerte y sepultura de Jesús, el Hijo de Dios, por quien tenemos la dicha de ser justificados, declarados sin culpa delante de su tribunal, y por su resurrección puedes tener la garantía de vivir para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios que se hizo un ser humano y que nos amó tanto que entregó su vida por ti y por mí, solamente a través de su muerte, sepultura y resurrección, amigo. Confía solo en Cristo para que puedas ser salvo y tener parte en las promesas de Cristo. Hermanos, pues ya para terminar, unas breves aplicaciones dentro de este relato, hermanos, y hasta como un repaso simplemente por resumir y compactar todo lo visto. Dentro de este relato, hermanos, y este pasaje que hemos estudiado en esta noche, podemos entender que llorar y hacer luto por nuestros muertos es lícito, es permitido, y es lo más normal del mundo. Solo lo que no tenemos permitido, hermanos, por decirlo así, es llorar por toda una vida. Cada cosa, hermanos, tiene su momento, y llorar es necesario para sanar el alma. Tengamos paz cuando un hermano se nos adelanta, hermanos, y que duerme en Cristo. Pero también, hermanos, tengamos consuelo en Dios cuando la situación es mucho más complicada, como por ejemplo, cuando perdemos a un familiar o un ser querido que se nos va y no era un creyente. Porque entiendo que la angustia y que te pegue, hermanos, va a ser un poco más fuerte, pero de todos modos, hermanos, tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, para que fortalezca aún tu duelo, hermanos, tu luto en esas circunstancias. Hermanos, debe de ser deseable de todos nosotros que como Abraham seamos tenidos por los incrédulos como personas que somos de Dios, como esos cananeos que decían, Señor mío, príncipe de Dios. También es necesario que nosotros, hermanos, mostremos la grandeza de Dios en nuestras vidas, para que así, hermanos, la gente nos pueda identificar y diga, esas personas son de Dios, son gente que verdaderamente viven entregadas a las enseñanzas de Cristo, que van siguiendo las huellas de Jesús. Que así, hermanos, nosotros también podamos alcanzar esa buena fama y alcanzar ese tipo de respeto aún delante de los que no creen. Y también, hermanos, decirles, no se pongan tan cómodos en este mundo, hermanos, pues nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo, y recordemos las palabras de nuestro Maestro: mi reino
no es de este mundo. Así que, hermanos, no nos pongamos cómodos en el mundo, porque no pertenecemos aquí. Pertenecemos al reino celestial, en el cual reina y gobierna Jesús, hermanos, el Hijo de Dios. Y por último, hermanos, gocémonos, porque así como Abraham en vida tuvo una pequeña porción de tierra que llamé yo primicia de la herencia que sería suya, gracias a la muerte de su señora esposa y aún al pago que él dio por la herencia, así también hoy nosotros, hermanos, gracias a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, tenemos las primicias del Espíritu como anticipo de lo que va a ser una herencia mucho más grande. Tengo dos últimos versos, hermanos, para cerrar, que quiero aludir a por qué lo comparo con primicias. Y es que la Biblia, hermanos, habla que nosotros que creemos en Cristo hemos recibido, por decirlo así, una primicia, un pequeño adelanto de lo que será nuestra herencia más grande, hermanos, que no alcanzamos a imaginar cuando Cristo venga y nos transforme y nos resucite. Y es, hermanos, que Gálatas 3:14, por ejemplo, dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y Efesios 1:12 al 14, hermanos, conocido yo creo que por todos nosotros, dice, para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperaron también ustedes en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en el cual también desde que creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que eso, hermano, se ha explicado ya muchas veces, que es un anticipo de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, con esto termino. Hoy, nosotros, a semejanza de Abraham, él recibió una pequeña porción de tierra, aunque iba a ser heredero de toda la tierra de Canaán. Hoy tú y yo, hermanos, hemos recibido, por decirlo así, una primicia, una pequeña parte de Dios, que es su Espíritu Santo en nosotros, desde que creímos en el Evangelio de nuestra salvación. Y esto es un pequeño, hermanos, adelanto y primicia de lo que será en el futuro, hermanos, cuando nuestros cuerpos mortales y pecadores sean, hermanos, finalmente transformados y sean santificados, justificados, glorificados, hermanos, para nunca jamás más, hermanos, volver a tener muerte ni volver a tener relación alguna con el pecado, hermanos. Por lo tanto, esperemos, hermanos, como Abraham, llegar hasta ese momento, hasta ese día de la redención de nuestro cuerpo, hermanos. Que Dios les bendiga.